El olor es lo primero que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno. Mi infierno personal no huele a azufre, sino a desinfectante barato y a la tristeza rancia de los pañales de adulto. Abro los ojos y el techo es de un blanco amarillento, con una geografía de grietas que he memorizado en mis largas noches de insomnio. A mi lado no está la fotografía de mi difunta esposa Consuelo, sino un barandal de metal frío. A lo lejos no se oye el zumbido de mi máquina de soldar, sino el lamento de un televisor que nadie mira y el murmullo de rezos de ancianos que esperan el final. Les hablo desde aquí, desde la cama número 7 del asilo municipal, la eterna primavera, un nombre que es la más cruel de las ironías. Tengo 73 años, me llamo Aurelio Mendoza, y mi hijo Miguel me dejó aquí para que me pudriera. Cree que me ha silenciado, que me ha convertido en un expediente más en un archivero oxidado, pero se equivoca. Este lugar no es el final de mi historia, es la forja, donde estoy templando el acero de mi venganza. El recuerdo de mi último día de libertad es una quemadura en el alma. Era mi cumpleaños. El cielo de Guadalajara estaba gris, como si supiera que la tragedia se avecinaba. Yo, en mi casita, la que construí con 40 años de sudor como soldador en la metalúrgica, esperaba a mi hijo. Había prometido venir a festejarme. Su voz por teléfono sonaba extraña, falsamente alegre. Llegó a las 9 en punto, con su camioneta nueva y su sonrisa que no le di, llegaba a los ojos. En sus manos, una botella de tequila herradura añejo, elegante, dorada. Un regalo demasiado caro para la relación que teníamos últimamente. Para el mejor papá de Jalisco, dijo, y su abrazo fue rápido, incómodo, como el de alguien que cumple un trámite. Luego vinieron las preguntas, afiladas como navajas. El testamento, mis ahorros, si estaría solo. Yo, un viejo tonto, respondí con la honestidad de un padre, sin ver la red que estaba tejiendo a mi alrededor. Y entonces, ábrela, papá, un traguito, es especial. Algo en esa palabra, especial, me alertó. Fue un instinto, el mismo que me hacía ponerme la careta justo antes de que saltara la chispa. Estábamos a punto de brindar cuando tocaron a la puerta. Era don Fernando, el padre de su novia Patricia. Un buen hombre, un mecánico honrado. La cara de Miguel se descompuso. El pánico cruzó por sus ojos como una nube de tormenta. Y entonces, en un acto de cortesía que me salvó la vida, le ofrecí un trago a nuestro invitado. ¡No!, gritó Miguel. ¡Es para ti, papá! Pero ya era tarde. El veneno que había destinado para mí ahora estaba en el vaso de un hombre inocente. Cuando Miguel me llamó horas después, desesperado, gritando como un animal herido al saber que don Fernando había bebido de la botella, todas las piezas encajaron. El veneno, el testamento, la prisa. Entendí que mi hijo, mi primogénito, había intentado matarme por un puñado de pesos. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Aquí, en la soledad de este asilo, la gente cree que mi mente se ha ido. Asienten con la cabeza cuando hablo solo. No saben que no hablo solo. Hablo con ustedes. Les cuento la historia que nadie más conoce. Porque después de esa llamada, la historia dio un giro aún más oscuro. Fui a su casa a confrontarlo. Lo encontré con Patricia, la enfermera cómplice, y un falso doctor. Me confesaron todo, el sedante letal, el plan para fingir una muerte accidental, y en medio de la discusión, cuando vio que su plan estaba arruinado, la verdadera bestia en mi hijo salió a la luz. Me gritó que yo ya no tenía calidad de vida, que era un estorbo. Y cuando intenté irme para llamar a la policía, se interpuso en mi camino. Forcejeamos, y con la misma fuerza que usó para empujarme a la tumba, me empujó contra el suelo.
Mi cadera se rompió con un sonido hueco y espantoso. El dolor fue absoluto, cegador. Lo siguiente que recuerdo es el hospital, la cirugía y luego el traslado. La cara de mi hijo diciéndole a la trabajadora social que yo sufría de demencia, que no podía cuidarme. Firmó los papeles y me dejó aquí, en este lugar donde la gente viene a ser olvidada. Mi padre, que también fue soldador, me enseñó una de mis frases de oro. Aurelio me decía: el metal más fuerte no es el que no se dobla, sino el que, después de pasar por el fuego y ser golpeado, recuerda su forma original y se vuelve aún más resistente. Mi hijo me ha puesto en el fuego, me ha golpeado, pero ha cometido un error. Ha olvidado que yo no soy un simple soldador. En mis ratos libres soy un artista, un escultor de metal, y mi obra maestra, la que he construido en secreto durante los últimos 10 años, está en el patio de mi casa, a la vista de todos, pero invisible para los ojos de un codicioso. Es una escultura que llamo el árbol de la vida, una maraña de acero y bronce que parece un simple adorno. Javier cree que es un montón de chatarra vieja. No sabe que el tronco del árbol es hueco y dentro, sellado con una soldadura que solo yo puedo abrir, está el verdadero tesoro, los ahorros de toda mi vida en monedas de oro y las escrituras originales de todas mis propiedades. Todo lo que él cree que podrá heredar cuando yo muera o vender con los papeles falsos que seguramente tramó. Él me encerró aquí, creyendo que tenía el control. Pero yo, desde esta cama, tengo el alma de la casa, tengo el verdadero testamento, y ahora, con todo el tiempo del mundo a mi favor, voy a encontrar la manera de que un aliado venga a mí, y juntos vamos a desmantelar su mundo, pieza por pieza, hasta que la estructura de sus mentiras se derrumbe sobre él. Los días en este asilo se han convertido en un purgatorio de rutinas diseñadas para borrarte. El desayuno a las 7, la pastilla para el dolor a las 8, el baño con una enfermera de manos rudas a las 9. Me hablan como si fuera un niño o un idiota. Vamos, abuelito, a comer. Abra la boca, don Aurelio. Me llaman por el nombre que mi hijo les dio, pero no me ven. Ven un cuerpo viejo, una cadera rota, un expediente que dice demencia senil. La mentira de mi hijo me ha envuelto como una mortaja. Me ha quitado no solo mi libertad, sino también mi identidad. La impotencia es un veneno lento. Ver por la ventana el mundo seguir sin ti. Saber que tu casa está siendo saqueada por tu propia sangre y no poder hacer nada. Mi único consuelo es el secreto que guardo, el que palpita en mi mente como un segundo corazón, el árbol de la vida. Mientras los otros ancianos miran la pared con los ojos vacíos, yo cierro los míos y repaso cada soldadura, cada hoja de bronce, cada curva de acero de mi obra maestra. La construyo una y otra vez en mi cabeza. Es el único lugar donde todavía soy un creador y no un despojo. Mi padre, que me enseñó el oficio, solía decirme una de mis frases de oro. El verdadero valor, Aurelio, no está en lo que guardamos, sino en la habilidad para construir el cofre que lo protege. La gente ve el oro, pero nosotros sabemos que la verdadera magia está en la soldadura invisible. Yo construí mi cofre, y ahora necesitaba desesperadamente a alguien que me ayudara a encontrar la llave. Mi oportunidad llegó de la forma más inesperada. A causa de mi cadera, tengo sesiones de fisioterapia 3 veces por semana. Es una joven, se llama Sofía. Tiene la mirada cansada de quien trabaja demasiado por muy poco dinero, pero sus manos, a diferencia de las otras enfermeras, son amables, respetuosas. Mientras me ayuda con los ejercicios dolorosos, yo observo los detalles. Un día noté que el andador de metal que usaba otro anciano estaba peligrosamente flojo. Una de las soldaduras estaba a punto de romperse. Esa soldadura está fría, le dije a Sofía,
mi voz sonando ronca por el desuso. Ella me miró, confundida. «Disculpe, don Aurelio». «La soldadura del andador», repetí, señalando. «Es una unión TI, pero la hicieron con el amperaje demasiado bajo y sin gas de protección. Se va a romper. Ese hombre se va a caer». Sofía miró el andador, luego a mí, con una mezcla de curiosidad y la sospecha de que estaba delirando. Pero se acercó, lo examinó y notó la fisura. «Llamaré a mantenimiento», dijo, sorprendida. Empecé a hacerlo cada día. Le señalaba la corrosión galvánica en el marco de metal de la ventana, la mala calidad del acero en las barandas de la cama, cristalización de una soldadura en la pata de una mesa. Le hablaba con la jerga de mi oficio, con una precisión técnica que no encajaba con el diagnóstico de demencia senil. Vi la duda crecer en sus ojos. Un hombre con demencia puede olvidar el nombre de sus hijos, pero no olvida la Biblia de su oficio. Un día, mientras me ayudaba a sentarme, se atrevió a preguntar: «¿Usted sabe mucho de metales, don Aurelio?» «Fue mi vida entera, hija», respondí. «Yo no solo unía metales, les daba forma, les daba un alma». Ella se quedó en silencio y vi que estaba pensando. Estaba conectando las piezas, el viejo loco que hablaba un lenguaje técnico impecable y el hijo que lo había abandonado tan convenientemente. «Su hijo dijo que usted a veces se confundía», dijo con delicadeza. La miré directamente a los ojos, intentando transmitirle toda la verdad y la urgencia de mi situación con una sola mirada. «Mi hijo miente, Sofía. Me puso aquí para robarme. Y necesito ayuda». Fue un riesgo inmenso. Ella podría haberme ignorado, podría haberle contado a la directora y haberme ganado una dosis extra de sedantes por agitación. Pero vi en su rostro algo que no había visto en mucho tiempo: empatía. A partir de ese día, nuestras conversaciones cambiaron. Ella me traía un café a escondidas y me escuchaba. Le conté de mi taller, de mi esposa Consuelo, de las esculturas. Para probarle que mi mente estaba intacta, le describí paso a paso cómo transformaría una simple varilla de acero en una rosa, detallando la temperatura exacta de la forja, el ángulo de los golpes del martillo, la técnica para texturizar los pétalos. Le hablé no como un anciano contando batallitas, sino como un maestro impartiendo una lección. Finalmente, una tarde, cuando no había nadie más en la sala de terapia, supe que me había ganado su confianza. «Sofía, voy a confiarte mi vida», le dije en un susurro. Le conté la historia del ataque, de la cadera rota, y le conté la verdad sobre mi hijo. Me ha aislado de todos. Tengo otra hija, Rosa, una buena mujer, pero Miguel seguramente le ha dicho que estoy loco, que no quiero ver a nadie. Necesito que la contactes, que le digas que estoy aquí, que estoy lúcido y que necesito hablar con ella urgentemente. Es la única que puede ayudarme a destapar esta mentira». Le di el nombre completo de mi hija y la dirección de su florería en el Mercado de las Flores, el único dato que estaba seguro de que no habría cambiado. Le pedí que fuera en persona, que no llamara. Una llamada se puede interceptar, un mensaje se puede borrar. Una visita cara a cara, no. Vi el miedo en sus ojos. Le estaba pidiendo que se involucrara en una disputa familiar peligrosa, que arriesgara su trabajo. Pero también vi su compasión. «Lo haré, don Aurelio», dijo, y su voz ya no era la de una empleada del asilo, sino la de una cómplice, una aliada. «Mañana es mi día libre, mañana su hija sabrá la verdad». Esa noche no pude dormir, pero no era por el dolor o la ansiedad, era por la esperanza, una emoción que creí haber perdido para siempre. La primera puntada de mi plan estaba hecha, la más difícil, la de encontrar un hilo en medio de la oscuridad. Ahora, todo dependía de que ese hilo fuera lo suficientemente fuerte como para jalar del resto de la madeja, mi legado,
Mi justicia y mi libertad dependían de una joven fisioterapeuta y de la fuerza del amor de una hija. Com certeza, a primeira e mais crucial alianza foi formada e a engrenagem da justiça, antes enferrujada e imóvel, começa a girar. Aqui está a parte 3 da história de Aurélio. História remodelada, parte 3, versão épica e expandida. Escrita em espanhol, conforme solicitado. El día después de la promesa de Sofía fue la jornada más larga y silenciosa de mi vida. Cada minuto se estiraba como un metal al rojo vivo, denso y pesado. Me quedé en la cama, fingiendo dormir, pero mi mente era un torbellino. Escuchaba el sonido de los carritos de la comida en el pasillo, las voces monótonas de las enfermeras, el lamento lejano de un radio, y cada sonido era una tortura. ¿Habría ido Sofía? ¿Le habría creído Rosa? ¿O estaría mi hija en este mismo momento llamando a su hermano Miguel para contarle que una extraña empleada del asilo estaba inventando historias sobre nuestro padre? La confianza es un acto de fe, y yo, un hombre cuya fe había sido destrozada, estaba apostando mi último aliento a la bondad de una desconocida y al amor de una hija a la que mi propio hijo había envenenado en mi contra. Por la tarde, durante la terapia, Sofía llegó a mi cuarto. Su rostro era una máscara de profesionalismo. No podía hablar delante de los otros pacientes. «Vamos a trabajar en el pasillo hoy, don Aurelio. Necesita un poco de aire fresco», dijo en voz alta. Pero cuando me ayudaba a pasar a la silla de ruedas, me susurró al oído. Fui, lo hice. Y luego, en voz alta de nuevo, «Vamos, concéntrese en su respiración». Ese susurro fue el aire que mis pulmones necesitaban. La semilla de la esperanza que creí seca y muerta comenzó a germinar. Esa noche, cuando la quietud del asilo era casi total, ella volvió a mi cuarto, saltándose las reglas y arriesgando su trabajo. Se sentó en la silla a mi lado, en la penumbra, y me contó la historia. Y mientras hablaba, yo cerraba los ojos y lo veía todo, como si hubiera estado allí. Me describió su llegada al mercado de las flores, un universo de color y vida que contrastaba brutalmente con la grisura de mi existencia actual. El olor a cempasúchil y a tierra mojada, el griterío de los vendedores, la música de un mariachi a lo lejos. Y en medio de ese caos vibrante encontró el pequeño puesto, Florería Mendoza. Y allí estaba ella, mi Rosa, mi hija. Me la describió como si la estuviera viendo yo mismo. Sus 40 y tantos años, las manos de su madre, fuertes y delicadas a la vez, arreglando un ramo de rosas. Y en sus ojos una tristeza que yo conocía bien, la misma que había visto en mi esposa Consuelo en sus últimos años. Sofía se acercó con cautela. «Disculpe, ¿es usted Rosa Mendoza?» Mi hija la miró con la desconfianza de quien está acostumbrado a lidiar con problemas. «Sí, soy yo. ¿Qué desea?» «Mi nombre es Sofía», le dijo. «Soy fisioterapeuta y trabajo con su padre, don Aurelio». La reacción de Rosa fue instantánea. Una muralla de hielo se levantó en su mirada. «Ah, Miguel nos dijo que papá no estaba bien, que no quería recibir visitas, que era mejor dejarlo descansar». La mentira de mi hijo, plantada y regada con cuidado. Una mentira, amigos míos, puede construir un muro muy alto, pero la verdad, aunque sea un susurro, tiene el poder de derrumbarlo piedra por piedra. Y Sofía, mi valiente aliada, comenzó a susurrar. «Señora Rosa», dijo con suavidad, «su hermano no le ha dicho toda la verdad. Su padre está herido, sí, pero su mente está más lúcida que la mía y que la suya. Habla de usted y de su madre todo el tiempo. Me contó de la tarde en que su mamá, Consuelo, a diseñar la cerradura de una escultura porque las manos de ella eran más finas.
Me habló del día en que usted, de niña, se quemó con una chispa de soldadura y él le construyó una pequeña armadura de juguete con latón para que no le volviera a pasar. Mientras Sofía me contaba esto, yo sentía las lágrimas rodar por mis sienes. Detalles que solo un padre recordaría. Detalles imposibles de inventar por un hombre con demencia. Vi, a través de los ojos de Sofía, cómo la muralla de hielo de mi hija comenzaba a agrietarse. «¿Por qué? ¿Por qué está en ese lugar entonces?», preguntó Rosa, su voz un hilo. Y entonces Sofía le entregó la verdad completa. Porque su hermano lo abandonó allí, después de una pelea. Su padre tiene la cadera rota, Rosa. Y no fue un accidente, él necesita su ayuda. Me pidió que viniera, que le dijera que está solo, que tiene miedo y que la necesita. El muro se derrumbó. Sofía me describió cómo mi hija se tapó la boca con las manos, cómo el color desapareció de su rostro. La incredulidad luchando contra la horrible certeza que empezaba a nacer en su corazón. Miró a Sofía, buscando una señal de engaño, pero solo encontró la honestidad en sus ojos. Y la tristeza de mi hija se convirtió en la furia de una leona. «Ese desgraciado», murmuró Rosa, «todo este tiempo, con sus excusas, su control del dinero. Dios mío, papá». «Él la espera», concluyó Sofía. «No pierda tiempo». Mi hija no perdió el tiempo. Sofía me contó que cerró el puesto de flores. En ese mismo instante, llamó a su esposo Javier y le contó todo. Y luego miró a Sofía. «¿Cuándo puedo verlo?» «Mañana por la mañana», le dijo Sofía, dándole el horario de visitas. «Venga con su esposo, necesitará apoyo, y no le diga nada a su hermano». «Aún no». Cuando Sofía terminó su relato, yo estaba llorando en silencio en la oscuridad de mi cuarto. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un hombre que, creyéndose ahogado, acaba de tomar la primera bocanada de aire. Mi hija venía en 1900 y... Camino. La mentira de Miguel tenía las horas contadas. El primer hilo de mi red se había conectado con el mundo exterior. «Gracias, Sofía», le dije, y la palabra se sentía pequeña, insuficiente. «Has hecho más por mí que mi propia sangre». Ella solo asintió. Me apretó el hombro y se fue, dejándome en la oscuridad. Pero ya no era una oscuridad de abandono. Era la oscuridad de la víspera. La oscuridad antes del amanecer. Esa noche, por primera vez en semanas, el sueño no fue una caída en un pozo, sino un remanso de paz. La esperanza, amigos míos, es el mejor de los sedantes. Sabía que la mañana siguiente traería consigo la prueba de fuego, el reencuentro con mi hija Rosa. ¿Creería ella la historia completa? ¿O la lealtad fraternal hacia su hermano pesaría más que las palabras de una desconocida y de un padre al que le habían dicho que estaba loco? La mañana llegó con una lentitud tortuosa. Me negué a tomar el desayuno insípido del asilo. Le pedí a una de las enfermeras que me ayudara a peinarme, a afeitarme. Quería que mi hija me viera no como un despojo, sino como el padre que siempre había sido. Un hombre herido, sí, pero con la dignidad intacta. Me senté en la silla de ruedas junto a la ventana, observando el camino polvoriento que llevaba a la entrada del asilo, mi corazón martillando contra mis costillas rotas. Y entonces los vi. Un coche modesto del que bajaron dos figuras, mi hija Rosa y su esposo, Javier. Los vi caminar hacia la entrada y en la forma en que Rosa se movía, con los hombros tensos y la cabeza alta. Vi la furia de su madre, mi consuelo, la furia de una mujer que protege a los suyos. Cuando la puerta de mi cuarto se abrió, el mundo se detuvo. Rosa se quedó paralizada en el umbral, su rostro pasando de la determinación a un dolor profundo al verme. Al ver mi cuerpo frágil, mi cadera torcida, mi rostro demacrado. Su esposo Javier, un buen hombre, un ingeniero de pocas pero sabias palabras, se quitó el sombrero con un gesto de respeto
y sus ojos se llenaron de una indignación silenciosa. «Papá», susurró Rosa, y su voz se rompió. Corrió hacia mí y me abrazó, con cuidado de no lastimarme, y sentí sus lágrimas calientes en mi hombro. Era el abrazo que me habían robado, el ancla que necesitaba para no ahogarme. «Estoy bien, mi hija, ahora estoy bien», le dije acariciando su cabello. «Ese desgraciado», dijo Javier. Su voz era un trueno contenido. «Ese desgraciado de Miguel». Rosa me contó lo que dijo la terapeuta. «¿Es todo? ¿Cierto, suegro? El veneno, el empujón». Y entonces, en la sagrada intimidad de ese cuarto miserable, les conté todo. Les conté cada detalle de la traición. La botella de tequila, los gritos de pánico de Miguel al teléfono, la confrontación, el golpe, el frío del suelo y el abandono. Les conté cómo Miguel y Patricia habían planeado mi muerte y cómo, al fallar, me habían sentenciado a esta muerte en vida. Vi la furia de mi hija convertirse en una resolución de acero y la indignación de mi yerno en un plan de acción. «Tenemos que sacarte de aquí ahora mismo, papá», dijo Rosa, secándose las lágrimas. «No es tan fácil», intervino Javier, su mente de ingeniero ya analizando el problema. «Miguel usó un poder notarial para internarlo, alegando demencia. Legalmente, él es tu tutor. Si intentamos sacarlo por la fuerza, llamarán a la policía y nos acusarán de secuestro». Tenía razón. Estábamos atrapados en la red legal que mi hijo había tejido, y fue entonces cuando decidí confiarles mi última arma, mi secreto más profundo. «Un hombre puede robarte tu casa», les dije, mi voz cargada con el peso de una de mis frases de oro, «pero nunca puede robarte tu hogar. La casa son las paredes y el techo. El hogar es el amor de la familia, y ese ni el más cruel de los ladrones te lo puede quitar. Miguel cree que me robó mi casa, pero el verdadero corazón de nuestro hogar, el verdadero testamento de su abuelo y mío, sigue a salvo». Les hablé de mi arte, de mi pasión secreta por la escultura en metal, y les revelé la existencia de el árbol de la vida. Les describí el compartimento oculto, la soldadura invisible. Les conté del tesoro que guardaba dentro, mis ahorros de toda una vida en monedas de oro, sí, pero más importante aún, las escrituras originales y auténticas de la casa y del taller. Los papeles que Miguel tiene, los que usó para ponerte aquí y los que usará para vender la propiedad, son copias o falsificaciones, explicó Javier, entendiendo la estrategia al instante. Con las escrituras originales en nuestro poder y con un buen abogado, podemos anular el poder notarial y demostrar el fraude. Podemos liberarte, suegro. El cuarto del asilo se había transformado. Ya no era una celda, era un cuarto de guerra. Rosa, con el fuego de la justicia en sus ojos. Javier, con su mente analítica trazando el plan. Y yo, el viejo general lisiado, dirigiendo la operación desde mi silla de ruedas. El plan se formó entre los tres. Paso 1. Javier contactaría a un abogado de confianza esa misma tarde para iniciar el proceso de anulación del poder notarial, usando mi testimonio y el de Sofía como prueba de mi lucidez. Paso 2. El más arriesgado. Rescatar el árbol de la vida. Rosa todavía conservaba una copia de la llave de la casa, una que su madre le dio años atrás y que Miguel no sabía que existía. Esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, entrarían en el patio y se llevarían la escultura. Era pesada, pero Javier dijo que con la ayuda de un par de confianza podrían moverla. Paso 3. Una vez con las escrituras en su poder, el abogado tendría las armas para liberarme. Y después, dijo Rosa, su voz temblando de rabia, ¿qué haremos con Miguel? Después mi hija, respondí yo. La justicia dejará de ser un asunto legal y se convertirá en un asunto de honor. Pero primero, lo primero, rescatemos el alma de nuestra familia. Se fueron esa tarde no como visitantes tristes, sino como soldados con una misión. Me temo
Dejaron con un teléfono celular de prepago que Javier me pasó a escondidas para mantenernos en contacto. Esa noche, la soledad de mi cuarto no era de abandono, sino de una expectación electrizante. Afuera, en la oscuridad de Guadalajara, mi verdadera familia estaba a punto de ejecutar la operación más importante de nuestras vidas. La batalla por mi libertad y por el alma de nuestro hogar acababa de comenzar. Esa noche, el asilo se convirtió en la antesala de mi destino. Sostenía celular El que pequeño Javier me había dado con manos temblorosas. La pantalla era mi única conexión con la batalla que se libraba afuera. Cada sombra que pasaba por el pasillo, cada tosido de un anciano en el cuarto de al lado, me hacía saltar. Estaba inmóvil, prisionero, mientras mi familia se arriesgaba por mí. La impotencia es el peor de los fuegos, te consume por dentro sin dar calor. Pasaron las horas, las 10, las 11, la medianoche. El silencio del asilo era total, un silencio que gritaba en mis oídos. ¿Lo habrían logrado? ¿O estaría mi hija en ese momento en una celda acusada de allanamiento por su propio hermano? Justo cuando la desesperación empezaba a ganarle la partida a la esperanza, el teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El árbol tiene nuevas raíces. Estamos a salvo. Te amamos. R. Lloré. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada barata del asilo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Mi tesoro, el corazón de mi vida estaba a salvo. Mi familia estaba a salvo. El primer y más peligroso paso de nuestra guerra había sido una victoria. Lo que siguió fue una avalancha, una obra de justicia que se desarrolló con la velocidad y la precisión de una máquina bien engrasada. A la mañana siguiente, el abogado que Javier había contratado se presentó en el asilo. No venía a visitarme, venía a liberarme. Armado con las escrituras originales que yo había guardado en la escultura y con mi testimonio grabado, presentó una moción de emergencia en el juzgado, anuló el poder notarial fraudulento de Miguel y expuso la conspiración. El mundo de mi hijo se derrumbó. Los desarrolladores, al ser notificados por el juzgado de que el contrato de venta era nulo y de que estaban tratando con un estafador, rompieron toda relación con él y lo demandaron por una suma millonaria. Patricia, su cómplice, al ser interrogada por la policía y enterarse de que don Fernando se recuperaba y podía testificar, confesó todo a cambio de una sentencia reducida, delatando a Miguel como el autor intelectual del envenenamiento y de la agresión. La policía fue a buscar a Miguel a mi casa, la casa que él creía suya. Lo encontraron en medio de la sala, rodeado de folletos de viajes de lujo, planeando su futuro con un dinero que ya no existía. Su arresto fue la comidilla del barrio. El hijo ejemplar, que había encerrado a su padre senil para cuidarlo, era en realidad un criminal. Salí del asilo. El sol de Guadalajara brillaba con una intensidad que casi me ciega. Rosa y Javier me esperaban en la puerta. Ponerme de pie con la ayuda de un andador, sentir el aire fresco en mi rostro, fue como volver a nacer. Al llegar a mi casa, mi hogar, vi el hueco en el patio donde antes estaba el árbol de la vida. Y en lugar de sentir un vacío, sentí una plenitud inmensa. El árbol ya no estaba allí, pero había cumplido su propósito. Había protegido a su creador. Miguel sentenciado. Intento de homicidio, fraude, agresión. Pasará los mejores años de su vida tras las rejas. No asistí al juicio. Mi presencia ya no era necesaria. Mi perdón nunca lo tendrá. Pero mi odio, decidí, tampoco. No merecía ocupar más espacio en mi vida. Y entonces, con la justicia terrenal cumplida, comenzó el verdadero trabajo, el de la creación. Reuní a mis dos hijos, Rosa y Javier, y a mi nueva hija del alma, Sofía.
Les mostré el tesoro que habíamos recuperado de la escultura, las monedas de oro, una pequeña fortuna. Este dinero, les dije, no es para nosotros, es una semilla, la semilla que mi Consuelo y yo guardamos, y ahora va a florecer. Fundamos la Fundación Mendoza para las Artes del Metal, y mi viejo taller, el que mi hijo despreció, renació. Lo restauramos, compramos equipo nuevo y lo convertimos en la primera escuela gratuita de soldadura artística y escultura en metal para jóvenes de barrios pobres de Guadalajara. El lugar donde un hijo intentó terminar una vida. Ahora es el lugar donde decenas de vidas nuevas comienzan. Hoy les hablo desde el patio de ese taller. Estoy en una silla de ruedas. Sí, mi cadera nunca me perdonó del todo la caída. Pero desde esta silla enseño. Mis manos, aunque temblorosas, aún recuerdan el lenguaje del fuego y del acero. Veo a muchachos y muchachas que la sociedad había descartado, transformando chatarra en belleza, encontrando un propósito en la chispa de la soldadura. El árbol de la vida está en el centro del patio, no como un cofre, sino como un símbolo de que las raíces más fuertes pueden crecer en el metal más duro. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me quitó mi capacidad de caminar, me encerró en un lugar de cenizas, y Dios, a cambio, me dio una legión de hijos y un taller lleno de luz. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna codicia puede destruir. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.